La Argentina en un mundo dividido. La llamada Revolución Libertadora. El gobierno militar que destituyó a Perón fue encabezado por Eduardo Leonardi, que estaba de acuerdo con las ideas nacionalistas del peronismo, que sirve para defender a la industria nacional. Y por esa razón, Leonardo fue reemplazado por Pedro Eugenio. El gobierno tomó medidas que terminaban con las conquistas sociales adquiridas por los sectores populares. Sin embargo, en la reforma constitucional se incorporó el artículo 14 bis, en el que se reconocieron los derechos sindicales y laborales de los trabajadores, como las negociaciones colectivas de trabajo, el derecho de la huelga y la participación en la gestión. El gobierno de Aramburu y Rojas también intentó desperonizar a la Argentina tratando de controlar todas las instalaciones ligadas al peronismo. A esto le intervino la CGT, Confederación General del Trabajo de la República, prohibiendo todas las menciones, letras y frases ligadas al peronismo. La política económica de la Revolución Libertadora. El nuevo gobierno desmanteló el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, intentó privatizar algunas empresas del Estado, estimuló las intervenciones externas y congeló el gobierno de Frondizi. A pesar de que en 1958 el peronismo estaba proscripto y no podía presentar a sus candidatos, Perón hizo un acuerdo con Arturo Frondizi, candidato de la Unión Radical Intransigente, UCRI. Frondizi contaba con el apoyo de partidos de la UCRI triunfó con el 44,9% de los votos. La Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo candidato era Ricardo Balbín, obtuvo el 28,9%. El gobierno de Ilía. El 7 de junio de 1973 se proscribió a todas las agrupaciones sospechadas de representar al peronismo. Con el 32% de los votos, el radicalismo resultó ser la primera minoría en el Congreso. La anulación de los contratos petroleros. Los radicales habían prometido revisar la política petrolera la administración anterior porque lo consideraban una violación a la soberanía del país. Y el gobierno anuló los contratos petroleros en 1958 hasta... Durante la presidencia de Ilía se elaboró el primer proyecto para crear un Consejo Económico y Social. Se presentó un proyecto de ley del contrato de trabajo para proteger los derechos de los trabajadores. Hubo más empleos y el producto... Acciones sindicales. A pesar de las medidas tomadas en favor de los trabajadores, la situación económica entró en crisis y el desempleo aumentó. Durante este periodo hubo numerosos conflictos gremiales y huelgas y también tonos de fábricas, que se sumaron a los reclamos por el retorno de... El gobierno de Ilía mantuvo negociaciones con varios países que debía dinero y rechazó un acuerdo que le ofreció el fondo. La ley de los medicamentos. En este periodo de tiempo se realizó una investigación sobre la industria farmacéutica y se comprobó que parte de los medicamentos que se comercializaban en el país no coincidían en cuanto a la calidad y la composición. Los precios finales de estaban muy recargados y elevados con respecto a los costos de la imagen de Ilía en los medios de comunicación. A la figura del presidente lo caracterizaban como tortuga por la lentitud de las decisiones que tomaban en su gobierno. Algunas revistas, como Primera Plana, atacaban directamente al presidente y pedían golpe de Estado, pero otras se centraban en el humor político. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto. Ilía instauró una dictadura que se autodenominó Revolución Argentina. Uno de sus objetivos era eliminar los elementos de protesta. En la década de 1960 se formaron numerosos movimientos armados en América Latina. Si en un país había explotación económica, represión política y dependencia de Estados Unidos, un pequeño grupo de insurgentes podían iniciar una... En 1969, en las provincias, se produjeron rebeliones que unieron a obreros y estudiantes contra Onganía. En Córdoba, el sentimiento de protesta juvenil era muy fuerte. Ese año, presionado por empresarios,
el gobernador de la provincia suprimió el sábado inglés. El 29 de mayo, los trabajadores con estudiantes coparon la Arte y política. Durante el gobierno de Onganía, los artistas organizaron eventos como Tucumán, Arde o Rockefeller, en los que el arte y la política se unían para resistir. Se realizó en noviembre de 1968, en las sedes de la CGT de los argentinos de Buenos Aires. Este movimiento unió el concepto de abundancia, es decir, la propuesta del grupo liderazgo. Eligieron la situación de los cañeros y los obreros de ingeniosos de Tucumán para denunciar la pobreza, la explotación y la represión. Mínimo, esto duró una semana. El 30 de junio de 1969 se inauguró nuestra titulada Rockefeller, la Sociedad de Artistas Plásticos.